En México, el sistema de división de poderes es la estructura limitante del poder mismo, que tiene por finalidad impedir el abuso de este por parte de uno solo de los tres y como consecuencia garantizar la libertad individual de las y los gobernados dentro de un Estado de Derecho. La división de poderes en el ámbito constitucional se convierte en un auténtico equilibrio de poderes, de pesos y contrapesos, de las funciones públicas que tienen como parámetro la eficacia de los principios establecidos en la norma fundamental para garantizar la rendición de cuentas y la colaboración, así como afianzar la concreción de un Estado democrático de derecho. La Constitución garantiza que los tres poderes actúen de manera coordinada y dentro del marco legal. Existen una serie de medidas por las cuales se configuran distintos mecanismos de control constitucional y legal entre poderes, aunque se debe reconocer que cuando uno de ellos invade la esfera de competencia de los otros y actúa arbitrariamente, el desequilibrio es un riesgo alto. De ahí que el legislador, como lo expresara John Locke, establece la norma fundamental de todos los estados constitucionalistas, porque como premisa y como precisa Montesquieu, todo gobierno puede ser libre si observa la división de poderes, de modo que ninguno de ellos pueda predominar sobre los demás. Cuando el constituyente permanente le otorgó medios y facultades al Poder Judicial para garantizar la supremacía del Estado de Derecho y plasmó figuras como el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y el juicio para la protección de los derechos políticos electorales, no le confirió la facultad de invadir al Poder Legislativo y abrogarse facultades exorbitantes y extralimitadas. En un discurso reciente, el senador Ricardo Monreal abordó el sistema de división de poderes en México y destacó su importancia para garantizar la libertad individual y evitar abusos de poder. Monreal enfatizó que la división de poderes es fundamental para mantener el equilibrio y la rendición de cuentas dentro de un Estado de Derecho. Señaló que la Constitución mexicana establece un auténtico equilibrio de poderes mediante pesos y contrapesos que aseguran la colaboración y la eficacia de los principios democráticos. Ricardo Monreal subrayó que la Constitución garantiza que los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, actúen de manera coordinada y dentro del marco legal. Advirtió sobre los riesgos cuando uno de estos poderes invade la esfera de competencia de los otros y actúa arbitrariamente, lo que puede llevar a un desequilibrio peligroso. Citando a Montesquieu, resaltó que un gobierno puede ser libre si observa la división de poderes, de manera que ninguno pueda predominar sobre los demás. El senador también habló sobre las facultades otorgadas al Poder Judicial por el constituyente permanente, como el juicio de amparo y las acciones de inconstitucionalidad, diseñadas para garantizar el Estado de Derecho. Sin embargo, criticó que el Poder Judicial no tiene la facultad de invadir al Poder Legislativo ni de abrogar facultades exorbitantes. Creo que pocas personas pueden negar que el Poder Judicial caminó durante mucho tiempo bajo la dependencia y subordinación del Ejecutivo. Tampoco es posible refutar que el Alto Tribunal de Justicia y gran cantidad de sus integrantes se alojaron del sentimiento social y que en muchos casos los acompañaron ininterrumpidamente la arrogancia, el desdén y la prepotencia por el exceso de privilegios acumulados. Debido al nepotismo, a la corrupción, al aislamiento social, el déficit de justicia se fue acrecentando en nuestra sociedad hasta que se hizo insostenible. De ahí proviene la necesidad de que este ejercicio de diálogo resulte afortunado. Hubo también quien dudó de los planteamientos hechos por el presidente de la República el 5 de febrero pasado. El licenciado López Obrador presentó un proceso de transformación profunda de las instituciones a través de 20 iniciativas, un paquete legislativo de trascendencia que presentó ante la Cámara de Diputados como Cámara de Origen. En fechas recientes, el Poder Judicial ha tomado decisiones y actuando de manera tal que se plantea interrogantes sobre su interferencia e intromisión en las funciones principales del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, visibilizando la necesidad de un cambio de paradigma en los mecanismos de selección de los jueces y magistrados y ministros, así como de su organización y funcionamiento. El Poder Judicial
asumió un papel que rebasa sus facultades constitucionales y trastoca la labor del legislativo y del propio ejecutivo, anula decisiones de otros poderes, alegando vicios en el procedimiento, desencadena una lucha de interpretaciones en la sociedad y una percepción de desequilibrio en la división de poderes. No solo invade competencias, sino que también influye de manera directa en la creación, ejecución y suspensión de políticas públicas y leyes, así como en la elección de personas para cargos públicos. Por eso tenemos el mandato de imponer límites antes de que sea demasiado tarde. Según Monreal, el Poder Judicial ha operado durante mucho tiempo bajo la dependencia del Ejecutivo, lo que ha llevado a un déficit de justicia en la sociedad debido al nepotismo, la corrupción y el aislamiento social. En su discurso, Monreal también abordó la iniciativa de reformas presentadas por el presidente López Obrador, que incluyen un paquete legislativo significativo para transformar las instituciones. Sin embargo, cuestionó las recientes decisiones del Poder Judicial, que a su juicio han invadido las funciones del Poder Legislativo y Ejecutivo. Estas acciones, dijo, visibilizan la necesidad de cambiar los mecanismos de selección de jueces y magistrados, así como su organización y funcionamiento. El senador afirmó que el Poder Judicial ha asumido un papel que rebasa sus facultades constitucionales, afectando la labor de otros poderes y creando una percepción de desequilibrio en la sociedad. Monreal destacó la importancia de imponer límites al Poder Judicial antes de que sea demasiado tarde, para evitar que se convierta en un supremo poder conservador. Señaló que la concentración del poder en cualquiera de los tres poderes, ejecutivo, legislativo o judicial, es indeseable y debe ser corregida. Además, Monreal reflexionó sobre la figura de la critocracia, una forma de gobierno en la que los poderes legislativo y ejecutivo quedan subordinados a los criterios de los jueces, cuya legitimidad proviene de la meritocracia burocrática en lugar del voto popular. Esta situación, según el senador, representa una desviación de la división de poderes y altera el equilibrio entre las ramas del gobierno. Monreal subrayó que el legislativo tiene la obligación de actuar cuando el Poder Judicial excede sus facultades. Comparó la situación actual con el gobierno de jueces más famosos de la historia, el Sanedrín, que juzgó y condenó a Jesús, resaltando que aunque la decisión fue legal, no fue legítima. Esta reflexión llevó al senador a cuestionar si un juez puede revertir una reforma aprobada por la mayoría parlamentaria, frenar políticas públicas en beneficio colectivo o sustituir la función del legislador. Finalmente, Monreal llamó a homologar la legitimidad de los tres poderes a través del voto popular, destacando la importancia de este ejercicio de diálogo. Criticó a la ministra presidenta de la Suprema Corte por omitir al legislador en su llamado al diálogo con el presidente y a la presidenta virtual Claudia Sheinbaum. Monreal reiteró que el Poder Legislativo es el órgano reformador y está facultado para deliberar y aprobar reformas judiciales. Concluyó su discurso afirmando que el diálogo es crucial y que deben aclararse los malentendidos con los trabajadores del Poder Judicial, quienes han prestado sin razón válida, según él.